Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk. Aquí por la vía del Zoom se conecta ya Tili de León desde Bogotá e Ivonne Quintero desde Alberta, desde Edmonton, Canadá. En estas sesiones que ocurren cada miércoles a las 7 de la noche de Nueva York, ya saben, espero que sigan con nosotros durante los próximos años, que Dios nos dé vida. Así que el día de hoy el tema para mí es apasionante. Es el tema de la escucha y cómo desarrollar a través de la metodología del aprendizaje acelerado esa habilidad de la buena escucha. En el negocio donde Tili está, la escucha es fundamental porque es el negocio de las ventas. Vendedor que habla no vende. Vendedor que escucha probablemente venda. Así que, bueno, ellos tienen que desarrollar esa habilidad que aprenderán a través del aprendizaje acelerado para desarrollar la escucha. En el negocio de Ivonne Quintero todavía es más intenso porque tiene que ver con los idiomas. Y para aprender a hablar inglés o francés o español, cualquiera de los idiomas en los cuales Ivonne educa, tienen que aprender a escuchar porque es la primera habilidad para aprender un idioma, la escucha. La gente piensa que debe aprender a escribir y que debe aprender a leer en el idioma. Lo primero es escuchar, después hablar, después escribir y después leer y por último escribir. Ese es el orden de los factores y ahí sí altera el producto si te pones a cambiar el orden. Pero el escuchar es interesantísimo porque la audición es un sentido que se desarrolla muy temprano en el ser humano a nivel fetal. Y cuando los bebés nacen, ya nacen con la capacidad de percibir sonidos y de responder a estímulos auditivos. Entonces, nosotros sabemos que el oír es un acto biológico. El escuchar es un proceso activo y consciente y tiene que ver con el recibir, interpretar, comprender los sonidos y luego cuando los sonidos se convierten en palabras que nos dice otra persona o un aparato, puede ser un aparato electrónico, un aparato de cualquier índole que permita la grabación, nos permite se nos comunique algún mensaje. No se trata entonces de solo percibir los sonidos, sino de prestar atención y aprender a procesar el mensaje para comprenderlo en su totalidad. Implica entonces poner atención y para tener atención tenemos que poner interés. El interés genuino no se finge. Entonces, tenemos que tener un estado de cuerpo presente y brindarle a la persona o persona el espacio y la consideración que son necesarios para que ellos se expresen. Escuchar no solamente tiene que ver con el escuchar palabras, se escuchan emociones, se escuchan tonalidades de la voz, se escucha el lenguaje no verbal y el lenguaje corporal. A mí me encanta porque Tili distingue muy bien la diferencia entre el lenguaje no verbal y el lenguaje corporal. Por otro lado, se comprende el significado completo de lo que se está comunicando cuando se logra establecer ese todo frente a nosotros. Ese acto fundamental de la comunicación se establece cuando hay una conexión significativa con el otro. Entonces, para nosotros es importante que sepamos que tenemos una capacidad física que es la capacidad de oír, que se convierte en la capacidad de escuchar y que eso se desarrolla
para hacer la escucha de manera más efectiva y que requiere una educación, que requiere práctica, que requiere atención consciente. Si nosotros educamos a nuestros hijos en las habilidades de escucha a través del experienciar, del experimentar, entonces esa educación y la voluntad para prestar atención va a aumentar. Ustedes saben, aquí en los Estados Unidos hay lo que llaman las escuelas bosque. Las escuelas bosque son aquellas escuelas donde los estudiantes todo el día están afuera, están en los bosques, así como lo están escuchando. Y no importa si está lloviendo, si hay sol, si hay lo que sea, los estudiantes están afuera y están estudiando, o sea, están estudiando en la naturaleza. Esos estudiantes desarrollan mucho más la habilidad de escuchar, porque entonces aprenden a escuchar la naturaleza, aprenden a escuchar el silencio, aprenden a escuchar a los árboles, a los elementos, se aprenden a escuchar a sí mismos. Entonces, para nosotros debemos buscar la manera de contribuir a que la educación de nuestros hijos se vaya a un entorno propicio y que, digamos, dentro del proceso de desarrollo de la escucha, se establezcan algunas estrategias que nos lleven a un ambiente de aprendizaje donde se promueva la escucha activa y respetuosa en espacios que sean libres de distracción, donde haya tranquilidad, cosa bastante poco común en nuestros ambientes educativos tradicionales, y además en donde los estudiantes se sientan cómodos y seguros, que sean recibidos con respeto y se sientan seguros al expresarse y además escuchen a los demás. Ese ambiente se puede construir a través de diseños curriculares que obliguen al estudiante a estar en ambientes de esta índole, porque si no, lo que va a tener alrededor de sí son concreto, muebles y espacios que lo restringen. Entonces, el primer paso para desarrollar una escucha activa es crear entornos propicios para escuchar. Otra estrategia que el aprendizaje acelerado desarrolla es la atención plena. Algunos de ustedes pues están facultados en el famoso mindfulness. Y el mindfulness es eso, atención plena, introducir la práctica del mindfulness, de la atención plena y la concentración en las sesiones de aprendizaje. Incluyen ejercicios, por ejemplo, de respiración. Nosotros, por ejemplo, aquí que está mi querido Francisco, que está Ivonne, también creo que las ha vivido Tili al lado nuestro, hacemos ejercicios de la famosa respiración diafragmática, la de respiración abdominal, la respiración 4x4, o sea, se desarrollan diferentes ejercicios de respiración y se cultiva la respiración como parte del proceso de aprendizaje. Cerebro que respira, cerebro que aprende. Si no hay respiración, no hay aprendizaje, se los garantizo. Como ustedes lo saben mejor que nadie, la respiración trae el oxígeno alimenta el cerebro. Entonces, primera parte de ejercicio de atención plena, ejercicios de respiración. Luego aparecen los ejercicios de meditación. La mayoría de las personas no sabe meditar y por eso cuando le proponen hacer ejercicios de meditación, le sacan el cuerpo, principalmente es por ignorancia. Si tú te educas
Por ejemplo, hay una autora que a mí me encanta que se llama Shakti Gawain. Y Shakti tiene unos ejercicios de meditación extraordinarios, además utilizando música especializada. Si nosotros utilizamos ejercicios de meditación guiados, o sea, muchas personas creen que meditar es quedarse callado y haciendo om. Eso es nada más lejos de la verdad. Hay que aprender a ser inducido a ejercicios de meditación. Y cuando empiezas a hacer ejercicios de meditación con disciplina, oye, empiezas a descubrir ese maravilloso mundo que es la meditación. Otro ejercicio, además de la de respiración y meditación, es los ejercicios de enfoque en el aquí y en el ahora. Enfoque en el momento presente. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos con el doctor Georgi Lozanov allá en Viena, nos ponía a llevar un hilo de atención a una determinada parte de nuestro cuerpo. Era interesantísimo, ¿no? Donde, por ejemplo, tú te pones, no tienes ni siquiera que cerrar los ojos, simplemente respiras naturalmente y llevas un hilo de atención, por ejemplo, al dedo meñique del pie izquierdo. Y te das cuenta de qué está pasando en ese dedo meñique y de pronto te das cuenta, oye, de verdad nunca me había tomado la tarea de ver qué siento en el dedo meñique del pie izquierdo. Y cuando tú no sabes qué sientes tú en el dedo meñique del pie izquierdo, no sabes lo que siente tu cuerpo. Como ustedes saben, nuestro cuerpo es sistémico, totalmente interconectado. Por eso esos ejercicios de momento presente nos llevan a sentir lo que está pasando aquí y ahora y desarrollan nuestra atención y nuestra capacidad de escucha. Fíjense cuántas veces a usted le ha pasado, seguramente muchos de ustedes le ha pasado, que están hablando con alguien muy importante para ustedes y se distraen con una estupidez. A mí me pasa a menudo que si suena el teléfono, que si vibra el teléfono, que si suena el teléfono del vecino, que si suena el teléfono de un vecino que queda a 3 puestos de distancia, y yo digo, pero ¿qué estoy haciendo? Poniendo la atención al teléfono que está sonando a 3 mesas de distancia. Bueno, tú sabes, el ser humano desarrolla la inteligencia artificial. Ustedes han oído hablar mucho de la inteligencia artificial últimamente, pero lo que no saben es la estupidez natural. O sea, lo que combate la maravilla que es la inteligencia artificial es la estupidez natural del ser humano. Una de las estupideces es no poner atención y estar distraído con cosas que no tienen ningún tipo de valor, que no agregan ningún tipo de valor. Entonces, yo me acuerdo creo que era, ¿cómo se llama? Dale Carnegie, creo que contaba, no estoy seguro, pero creo que era Dale Carnegie, de un señor que era vendedor y vendía muchísimo, muchísimo. Resulta que de pronto indagan por qué este señor vende tanto y es porque él es sordo. Entonces él, para poder escuchar lo que está diciendo su interlocutor, tiene que poner una atención esmerada. Le ponía tanta atención que el cliente se sentía atendido. Entonces compraba mucho más. Pero resulta que fue tanta la prosperidad, estamos hablando de muchos años atrás, que pudo comprar un aparato de esos de ayuda auditiva que costaba una fortuna, pero como él había hecho dinero vendiendo, pues pudo comprarlo. Compró el aparato y lo empezó a usar y empezó a perder clientes y a perder clientes. Y entonces al final terminó preguntándole a los clientes que él tenía más afecto, ¿por qué lo estaban dejando? Le dice, es que ya tú no nos pones atención. Agarró el aparato, se lo quitó y dijo, no, yo sigo de sordo porque de sordo me iba mejor. Entonces, ese es un ejemplo extraordinario de cómo
el poner atención plena ayuda en técnicas de venta. Pero además, nosotros podemos educar a nuestro ser en centrarnos en una escucha y mantener atención ante lo que la información que nos están comunicando, ante la persona con la cual estamos conversando. Esos son los ejercicios de atención plena que creo que con esto le queda claro por dónde va la estrategia de aprendizaje acelerado hacia el challenge. Otro elemento es practicar. Por ejemplo, a mí me encanta hacer un ejercicio cuando estamos con estudiantes de tomar una lectura yo me acuerdo seguramente que Francisco y Ivonne se acordarán, agarro un libro de mi estantería y leo un determinado capítulo del libro y entonces empiezo a indagar la escucha de los estudiantes. La verdad es que me doy cuenta de que la mayoría de estudiantes no están acostumbrados a poner la atención. Entonces, ese ejercicio de practicar la escucha activa a través de, por ejemplo, mantener el contacto visual, lo que está haciendo ahorita Tilly, que lo hace con frecuencia y ella se da cuenta porque ya lo hace ya profesionalmente, que es asentir con la cabeza mostrando comprensión, hacer preguntas para aclarar, como lo hace Ivonne. También Francisco es muy dado a hacer preguntas para aclarar y empezar a reflejar la información que vamos recibiendo. Estas habilidades fomentan una escucha profunda y demuestran interés en lo que las personas nos están comunicando. Entonces, la mejor, mira, esto es una maravilla. Agarra cualquier audiolibro, agarra a una persona de tu entorno, le pide que te lee un determinado capítulo y después vienes y le dices a ver si lo que tú escuchaste es lo que dice el capítulo y practicas así la escucha activa. Eso es maravilloso. A mí me encanta porque yo juego mucho con eso, porque la gente dice, oye, de verdad, yo no sé cómo haces tú para escuchar lo que no te están diciendo. O sea, no es que escucho lo que no me están diciendo, es que estoy escuchando a través de los ojos, estoy escuchando a través del tono de la voz, estoy escuchando, o sea, de verdad, a mí me interesa a la gente y le pongo atención. Y por eso me doy cuenta de cosas que otras personas no se dan tanto cuenta. Y algunos de los que están aquí me llaman el aprendiz de lujo por esa misma característica de estar leyendo por detrás de lo que está ocurriendo. Por cierto que Francisco y yo gozamos mucho durante el programa Proactívate porque él sabe que yo escucho con atención y muchas veces hago un comentario esta mañana entrevistando a Faith Lawrence. De pronto ella se desconcentró porque yo le hice un comentario en el chat privadamente y ella miró el chat y se cimbró, o sea, tembló porque le dije algo que le hizo reír. Entonces, claro, perdió la concentración. Entonces, muchas veces es eso, saber exactamente qué hacer para garantizar escucha activa. Muy importante que en eso Francisco ha aprendido muchísimo de la conducción de su programa y las preguntas que hace, muchas veces las hace, la gente dice, oye, ¿de dónde sacaste esa pregunta? La sacó porque escuchó. Esa es la característica. Entrevistó previamente a su invitado y de esa entrevista sacó algunas cosas y dijo, aquí me las guardo, las tengo listas y de pronto sale y normalmente cuando hace algunas preguntas la gente dice, oye, ¿de dónde sacó esa pregunta? Oye, esa pregunta la verdad no la había hecho nadie. Esa es una característica que creo que tiene que ver con la práctica de la escucha activa. Él me dirá si a lo mejor es que no, a lo mejor es Bárbara que le está soplando las preguntas, pero bueno, tú sabes, uno no sabe con estos muchachos, que por cierto, tenemos que felicitar a Bárbara y a Francisco porque cumplieron 43 años de casados esta semana. Sí, señor, muy bien. 43 hermosas primaveras, es lo que dice Bárbara.
Para que tú veas, y no tiene mentira porque ustedes se casaron en esa estación, ¿no? Así que muy bien. Otro elemento que funciona perfecto en la realización de la escucha es la retroalimentación y sobre todo el modelo constructivo que nosotros promovemos de 5 a 1. Promover la retroalimentación efectiva y constructiva como parte del proceso de aprendizaje alienta al estudiante a realizar su labor con idoneidad y luego expresar sus ideas y proponer las reflexiones y las preguntas a sus compañeros. Cuando el compañero le brinda la oportunidad de recibir la retroalimentación y también cuando nos brinda la oportunidad de dar nosotros la retroalimentación, eso nos permite mostrar que hubo una escucha activa en el proceso de aprendizaje, pues si no, no podrías dar la retroalimentación de forma justa. Entonces, la retroalimentación nos permite fomentar la comunicación abierta y fortalecer la habilidad de escuchar y comprender las diferentes perspectivas. A veces me preguntan a mí, Adrián, ¿por qué cuando estás facilitando el programa de formación de facilitadores, tú no le anuncias a la gente que va a otorgar retroalimentación? Porque yo estoy presumiendo que todos los que están en la sala están poniendo la atención plena a la persona que está interviniendo. Por eso los anuncios. Por eso es que cualquiera, yo lo invito, y como nosotros entre nosotros nos hemos dado permiso para recibir retroalimentación, escojo a cualquiera que en ese momento debería estar perfectamente posible de comunicar la retroalimentación con idoneidad porque le prestó atención. A veces pasa, y ha ocurrido, para nosotros ha ocurrido, que de pronto alguien dice, mira, yo no puedo otorgar retroalimentación porque no le presté la atención a esta persona por una razón determinada. Eso es lo correcto. Si tú te vas a poner a inventar la retroalimentación, eso es lo que no es correcto, eso no es justo. Entonces, la retroalimentación constructiva es una herramienta perfecta para desarrollar la escucha, para desarrollar la escucha activa. Muchas personas piensan que la música solamente está para deleitar. Yo, la verdad es que descubrí muy temprano en mi vida que la música está para deleitar, sí, pero también está para desarrollar la escucha. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es utilizar la música como una herramienta para desarrollar la escucha atenta. Si nosotros, por ejemplo, le pedimos a los estudiantes, yo lo he hecho en algunas experiencias de aprendizaje, he puesto una canción y les he pedido que luego de que escuchen la canción, compartan los pensamientos, las emociones, las imágenes, lo que evocó esa canción o esa música en ellos. Entonces, allí no solamente están escuchando la música por el deleite, la están escuchando con una escucha atenta, y eso fomenta la escucha activa y la capacidad de interpretar y expresar la experiencia sensorial que es la música. Como ustedes saben, se escucha por sensaciones, o sea, podemos escuchar con el oído, es verdad, pero también escuchamos por los ojos, escuchamos incluso por el olfato, por el gusto, escuchamos con el cuerpo, escuchamos las palabras. Hoy hablaba por cierto, se lo recomiendo, a un programa que creo que grabaron ayer en el programa de aprendizaje del BBVA, una filóloga hablando sobre inteligencia artificial. Y entonces es muy interesante porque cuando tú hablas con una filóloga, la filóloga te muestra lo que tú normalmente no vives de las palabras,
Entonces, ella estaba hablando de la semántica, estaba hablando, pero imagínate una conexión entre inteligencia artificial y filología. A mí me pareció apasionante eso y tiene que ver con la escucha activa de los sentidos. Se puede escuchar con el tacto. Lo hacen las personas privadas de audición, por ejemplo. Colocan la mano en el rostro y escuchan lo que la persona está hablando, y es interesantísimo lo que ocurre. Yo a veces me pongo a jugar con eso y desde mi incompetencia empiezo a divertirme viendo lo que pasa, con lo que pasa cuando mi aparato fonador me comunica a través de mis manos. Lo mismo se puede hacer si tienes hijos, por ejemplo, hacer lo mismo con tus hijos, que además es muy grato ponerle la mano en el cachete a los hijos de nosotros o a los nietos. Esa escucha táctil nos permite que sintamos, por ejemplo, a nuestra pareja, o que, por ejemplo, empecemos a tocar los objetos, a ver a qué nos suenan los objetos. A mí me encanta cuando estoy en los bosques de aquí, en los parques de aquí, tocar los árboles. Estoy seguro que a Ivonne le pasa eso con frecuencia. Lo mismo le pasa a Tilly. Tocar los árboles. Tú sabes, la gente dice, ¿por qué este tipo está abrazado con ese árbol? Bueno, estoy abrazando porque estoy tocando el árbol. Estoy activando mi escucha activa y explorando la textura, explorando lo que está alrededor de mí. La gente que cocina se divierte mucho precisamente con la escucha táctil, porque escuchan los alimentos. Ahora he descubierto la lavada de los platos, que le había perdido el gusto y le había sacado un poco el cuerpo de lavar los platos, y ahora me está divirtiendo de nuevo. Pero es interesantísimo la conciencia sensorial y la capacidad de escuchar que te da el tocar el agua y el tocar los platos. Y a mí me encanta porque yo siento la limpieza. Estoy seguro que cualquiera que se dedica a limpiar, a lavar los platos, sabe lo que yo estoy diciendo. Tú sientes la limpieza, sabes cuando, porque tu tacto te va diciendo si hay grasa, si hay restos de cualquier elemento, si hay algún sedimento, te lo va diciendo porque tus manos se acostumbran. Claro, a mí que me encanta lavar con agua caliente, mucha gente no se acerca porque se pela las manos, pero a mí me encanta el agua caliente, entonces empiezo a sentir por ese lado, y eso es una escucha táctil. Lo mismo ocurre a ver, el vino también nos habla. Claro, yo sabía que iba a aparecer el muchacho con el tema el tema sibarita. De verdad que a veces yo tengo estudiantes que son muy desafiantes con eso de la bebida alcohólica. ¿Qué quiere que te diga? Sí, es verdad, también es verdad, se escucha el vino, es cierto. Ya me desconcentró este muchacho. Muy bien. Después está la escucha visual. A mí me encanta, por ejemplo, me encanta el cine mudo. Creo que algunos de ustedes saben que es así. Me encanta el cine mudo. Y a mí me encanta ver, por ejemplo, las películas de terror del cine mudo antiguo. De hecho, cuando van a mi blog, consiguen la versión original de Nosferatu, el vampiro. Y tengo la versión completa de la película de Nosferatu en cine mudo. Me encanta eso. El desarrollar la técnica de escucha visual a través de vivir las imágenes, de vivir, por ejemplo, Ivonne, que hace unas infografías que son muy divertidas, o de un vídeo corto, nos permite desarrollar la sensibilidad ante las imágenes. Ahora que estoy saliendo mucho con Iris a galerías de arte ya menos formales que las que a mí me gustaban, porque yo soy un poquito conservador con el arte, y a ella le gusta el arte abstracto. Entonces vamos a las galerías que tienen expresiones de arte abstracto, y ahí por lo general convive el arte abstracto con la fotografía.
yo por lo general no disfrutaba tanto de la exposición fotográfica, ahora lo estoy aprendiendo a explorar. Y me permite entonces empezar a comunicarme y así yo le describo lo que estoy viendo ahí y ella me describe a mí. La verdad es que nunca vemos lo mismo, es una cosa muy interesante, no parecemos ni prójimos, no parecemos ni seres humanos siquiera, y ella empieza a presentar lo que ella está viendo y yo los conceptos que yo estoy viendo. Entonces empezamos a generarnos preguntas. Y claro, como los dos somos de Maracaibo, somos muy tendientes a hacer uso del humor cuando estamos en esos ambientes. Y además, mi esposa tiene un eco en mi hijo Andrés Miguel, que es muy cínico. Y entonces ellos dos se entienden haciendo bromas acerca de algunas expresiones de arte abstracto que digamos que los mueven a la hilaridad. Yo soy un poco más cuidadoso de no andar haciendo eso, porque tú sabes, es que son terribles los maracuchos, terribles. Entonces, lo importante es que se estimula la atención visual y la habilidad de interpretar la información que se recibe a través de las imágenes. La escucha visual se desarrolla al igual que la escucha táctil, igual que la escucha de la música. Esas dimensiones empiezan a desarrollarse además unos elementos adicionales. Por ejemplo, la escucha del movimiento. Cuando nosotros, por ejemplo, presenciamos actividades que combinan diferentes expresiones artísticas con el movimiento físico, pues esto empieza a darnos unos mensajes que nosotros disfrutamos mucho. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha asistido a una pista de atletismo, por ejemplo, o ha ido a un campo de un deporte, de cualquier deporte que haya movimiento físico, por ejemplo, en las carreras de obstáculos, así que nosotros en Venezuela tenemos una ganadora, una campeona mundial de salto triple, y es interesantísimo ver cómo las personas observando, escuchando lo que está pasando en el ejercicio físico de alta competencia, se promueve la escucha activa y tú notas de pronto que hay un silencio en el estadio, en donde hay a lo mejor 20,000 o 50,000 personas y de pronto hay como un silencio y tú dices, ¿qué pasó? Bueno, que la gente está escuchando lo que está pasando y eso involucra el cuerpo en el aprendizaje. También ocurre, por ejemplo, cuando vas a ver el ballet o el flamenco o la danza, cualquier expresión de baile. La escucha del movimiento es parte del desarrollo de la escucha activa. A mí me encanta colocarme en ambientes con los ojos cerrados. ¿Alguno de ustedes practica eso? Escuchar con los ojos cerrados. Y ese ejercicio de escuchar con los ojos cerrados intensifica la atención auditiva. Y cuando lo hacemos, por ejemplo, en entornos ambientales, naturales, oye, eso es interesantísimo. Empezamos a escuchar los sonidos del ambiente. A mí también me gusta hacerlo en lugares de alto tráfico. Estoy seguro que Francisco y yo coincidimos en eso. Nos encanta una estación de trenes. Me encanta una estación de trenes, escuchar el paso de la gente. O sea, solamente me siento en una banca y empiezo a escuchar a ver cómo es que suena la gente caminando y es apasionante. Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezamos a mí me encanta porque, tú sabes, mi esposa y yo estamos solos y aquí donde vivimos hay mucho silencio, al igual que pasa en casa de Ivonne allá en Canadá, hay mucho silencio. Entonces, cuando te quedas callado, de pronto yo estoy en el piso 1 y mi esposa está 2 pisos más abajo y yo la estoy escuchando respirando. Y es muy divertido eso. Ya me están sonando las alarmas. Muy bien. Ya sí, claro, ya seguimos avanzando. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces,
este ejercicio de los ojos cerrados te permite percibir la respiración de la gente, percibir los movimientos, percibir los sonidos. Eso hace que tú empiezas a compartir experiencias y reflexiones acerca de lo que vas escuchando. Los pajaritos que, como ustedes saben, abundan en la tierra. Me imagino que allá donde está Tilly, también, creo que también en la tierra de Rafa también hay muchos pajaritos. Aquí, por ejemplo, hay muchos, y en casa de Ivonne también. Y claro, el trinar de los pajaritos es increíble. Nosotros, cuando tú cierras los ojos y empiezas a escuchar lo que está pasando alrededor de ti, empiezan a sonar sonidos lejanos. Entonces reconoces al búho, reconoces al cuervo, reconoces a las diferentes aves y empiezas a deleitarte. Ese trabajo de escuchar es un trabajo fundamental. Una de las formas de desarrollo de la escucha es a través de la escritura. A mí me encanta escuchar la escritura. Y empezamos a darnos cuenta de que cada vez que escribimos, escuchamos lo que escribimos. Si nosotros escribimos una historia, escuchamos la historia. Si escribimos un poema, escuchamos el poema. Si escribimos cualquier texto, lo escuchamos, porque el solo hecho de que tú lo estás escribiendo normalmente te lo está diciendo mentalmente y lo escuchas. Ese trabajo de escuchar la escritura es un trabajo importantísimo para desarrollar la habilidad de escucha, y yo lo recomiendo altamente, igual que dije de la escucha de la naturaleza y la escucha multisensorial. Como todo lo que vale la pena hacerse, vale la pena hacerla con alguien más, ¿verdad? Todo lo que vale la pena hacerse en el mundo vale la pena hacerlo con otro. Entonces, la escucha en pareja, la escucha en equipo es fundamental para fomentar lo que se llama la escucha colaborativa. Entonces, por ejemplo, estamos en nuestras clases y podemos buscar las perspectivas de los estudiantes con base en algo que escuchen y escuchemos juntos, y que conjuntamente tomemos decisiones al analizar una situación o analizar un problema o analizar una posible solución. Y ese desarrollo de habilidad de escucha crítica y capacidad de trabajar en colaboración genera la escucha en equipo. Por si fuera poco, de todas las estrategias que le estamos regalando con esta conversación acerca del desarrollo de la escucha, yo tendría que decir que una de las estrategias muy poderosas que tenemos nosotros los educadores es la promoción de la empatía. Si nosotros incentivamos a nuestros socios de aprendizaje a aprender a ponerse en el lugar del otro, de su compañero, practicar la empatía durante la escucha, o por ejemplo, le colocamos que escuchen un determinado parlamento de un orador y le pedimos que se coloquen empáticamente en el lugar de ese orador y que entonces comenten sus perspectivas y nos digan cuáles fueron las emociones que sintieron el orador y cómo responden ellos desde el respeto y la consideración a ese orador. Entonces, esa promoción de empatía paga pingües beneficios para la educación de la escucha. Como todo, en el aprendizaje acelerado, las expectativas son fundamentales. Por lo tanto, cuando vamos a empezar un ejercicio de escucha activa, debemos establecer las expectativas claras de lo que queremos obtener. Recuerda, si la expectativa que tú tienes respecto a una actividad es positiva,
normalmente en la actividad sucederán cosas positivas. Si la expectativa que tienes es negativa, el efecto Pigmalión va a realizar su trabajo en detrimento de lo que estás haciendo. Entonces, es importante desde el inicio de nuestras sesiones de aprendizaje comunicar la importancia a nuestros estudiantes de que utilicen una escucha activa. Cuando nuestros estudiantes acuden al programa de formación de facilitadores virtuales, les damos la bienvenida y dentro del proceso de bienvenida les proponemos que vengan a las experiencias de aprendizaje con el deseo de escuchar activamente y que traigan unas expectativas claras sobre lo que ellos quieren obtener al involucrarse en el proceso de aprendizaje. Así podrán responder de forma adecuada a las actividades de aprendizaje en las cuales están participando. Ese establecimiento de expectativas claras es fundamental a la hora de construir una escucha maravillosa. Con eso completo el ciclo de algunas estrategias y técnicas que podemos aplicar para desarrollar la escucha, y ahora, aunque no lo crean, los escucho con sus comentarios o preguntas. Adelante. ¿Ya Tiri está prendiendo el micrófono? Dime. Con frecuencia la escucha activa se distorsiona cuando iniciamos un proceso de escucha crítica, porque por estar pensando, por ejemplo, en el acento de una persona, dejamos de escuchar el verdadero contenido. Y es una escucha que hay que evitar a todo, no sé cómo se dice eso. Hay que evitarla porque nos distorsiona completamente la información. Si por alguna razón yo no te gusto, todo lo que yo te diga no se escucha. Puede que se oiga, pero no se escucha, porque hay escucha crítica en la mente de la persona interlocutor. Personalmente yo creo que todavía es peor de lo que lo estás diciendo, porque no solamente que sí lo escuchas, sino que lo escuchas tergiversado. Lo escuchas con ganas de no escuchar, lo escuchas con ganas de criticar, lo escuchas con ganas de no construir. Entonces, la escucha se deteriora. Entonces, yo estoy seguro que, sobre todo ustedes, creo que Rafa es el más muchacho del grupo, pero los demás vamos a recordar los famosos relojes que eran impermeables, ¿se acuerdan? La promesa eran que eran impermeables, que se podían meter, si no me equivoco, la primera que hizo esa publicidad fue la Omega, la Omega, y creo que era el investigador submarino que usaba un Omega que podía llegar a meterse con escuba cuando nadaba a bajas profundidades. Seiko también. Sí, pero ya eso fue más. Lo que pasa es que Francisco se la quiere dar de muchacho, entonces no quiere nombrar el Omega, sino quiere nombrar el Seiko, porque el Seiko lo acerca más a la edad de Rafael. Pero no te vistas que no va, Francisco. Entonces, yo soy de la idea de que uno se puede volver impermeable a la escucha destructiva. Yo siento que es importante escuchar la crítica, pero cuando la crítica es malintencionada, cuando la crítica es lasciva, cuando la crítica es deteriorante, volverte impermeable, creo que es importante. No dicen que lo que permites lo promueves. Entonces, yo prefiero no permitir que a mí me afecte lo que hace una persona que lo que quiere es deteriorar a los demás. Dime, Rafa.
Ahorita que estaba escuchando a Tilly, también me quedé pensando en otro tipo de distorsión y que tiene que ver con nuestros monólogos y nuestras suposiciones. Muchas veces estamos escuchando a la persona y empieza un diálogo interno y con una serie de suposiciones que no permiten realmente conectarnos. Y es muy importante en esa escucha activa permanecer neutros para que vayamos justamente captando lo que nos están transmitiendo. Bueno, dicen por ahí que a veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Nosotros hemos dado un par de estrategias aquí que puede funcionar. Uno es eso de llevar un hilo de atención, o sea, déjame llevar un hilo de atención a cierta parte de mi cuerpo o déjame respirar para estar aquí y ahora y evitar ese famoso, ¿cómo se llama? Francisco, don Fulgencio. Don Fulgencio era que tenía un segundo yo. ¿Ah? Este era don Fulgencio, que tenía un segundo yo que le hablaba mal al oído. Bueno, hay que evitar el don Fulgencio que te hable mal al oído. Ivonne. Lo que me trae ahora en mi pensamiento es, además de lo que dijo Tilly y Rafa, es que esa capacidad de interpretación que es tan personal, porque cada uno de nosotros tiene un diferente background, ¿no? Y tú puedes hablar y segurísimo, Tilly lo interpreta de una forma, Francisco de otra, Rafa de otra y yo de otra forma, porque ahí están metidos nuestros backgrounds, ¿no? Eso también, a pesar de que uno escuche muy atentamente, puede ser que escuchemos cosas diferentes. Decía un amigo mío, decía que cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas, ¿no? Entonces, cuando tú estás contigo mismo. Y entonces está tu género, está tu raza, tu credo religioso, tu credo político, tu conducta sexual, está la educación que te dieron en el hogar, en la escuela, en tu barrio, en tu ambiente, de tu ciudad, en tu país. Está todo eso. Y todo eso te constituye. Entonces, ¿qué es lo que importa ahí? Fundamental es el amor. Cuando tú tienes un sincero amor por el prójimo, muchas veces te desprendes de todo eso que puede convertirse en un tamiz y que lo es, para dejar pasar entonces lo que es el mensaje fundamental del otro. El otro aparece y decimos que el otro, mucha gente lo repite a Maturana cuando dice que el amor es la aceptación del otro como legítimo otro que permite la convivencia, pero no entendemos muy bien lo que está diciendo. Yo me acuerdo, alguna vez escuché, creo, no me acuerdo si fue el mismo Maturana, que contaba un cuento de que había ido al museo de la bomba atómica, el museo que tiene que ver con el desastre no sé si de Hiroshima, y entonces que había ido con un amigo de él y cuando salieron, el amigo dijo, a mí qué me importa si yo no conocía a nadie de los que se murieron ahí. Entonces él dice que es interesante porque la ética personal termina donde termina uno mismo. Mi ética termina donde termino yo. Entonces, bueno, cada uno es cada uno y tiene sus cada unada y lo que importa es que ame al otro aceptando al otro como legítimo otro y que lo escuche desde allí. Y yo pienso que allí todo lo que es el background que tú decías, todo lo que la constituye, incluso el idiolecto, a mí me encanta el idiolecto porque nosotros, como tú mejor, nadie sabe, y Ivonne comparte conmigo el gentilicio de Maracaibo.
Entonces nosotros, por ejemplo, le decimos a Francisco, ahora Francisco, tú sabes que me vi con Ivonne y le pagué los 5 bolívares que le presté. De 5 bolívares que le presté. Y entonces Ivonne, Francisco dice, ¿qué? Sí, que le pagué a Ivonne los 5 bolívares que le presté. Y entonces Rafael se queda volteado los ojos, Francisco no entiende qué es lo que está pasando y Tili dice que están hablando los locos de esto. Y resulta que los maracuchos, cuando decimos que le pagamos lo que le presté, lo que estamos diciendo es que le pagamos lo que le pedimos en préstamo. Pero tiene que ver con el idiolecto de Maracaibo. Entonces, imagínate la clase de locura que es hablar con los maracuchos que hablan al revés. Cuando tú me preguntas, por ejemplo, vamos a ver, Ivonne, pregúntame por alguien muy querido para mí que no sea mi esposa, anda. Adrián, ¿y qué has sabido de Eva? No, muchacha, yo no quiero nada con Eva. Y entonces Tili dice, hey, ¿qué pasó? ¿Se pelearon? Y Rafa se queda así dudando, ¿qué está pasando? ¿Y qué es lo que te estoy diciendo yo cuando te digo que yo no quiero nada con Eva? Que es especial para ti, que la adoras, pues. Es todo De lo que tú veas. contrario. Entonces, cuando empiezas a hablar de idiolectos, empiezas a darte cuenta que tú dices lo que tú dices, el otro escucha lo que escucha, y lo que tú dices, lo que el otro escucha no es necesariamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos que ponernos de acuerdo, el motivo, ¿qué fue lo que tú dijiste? Déjame escucharte, déjame ver. Y por eso este programa resulta muy divertido para mí. Fue un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes el aprendizaje acelerado y la escucha. Muy bueno, muy bueno. Gracias.